¿Qué significa socialmente construido? Aquí te explico. Normalmente cuando la gente habla de algo socialmente construido, lo pone en antítesis o en contra de algo real, de algo que existe en el mundo. Como si algo socialmente construido fuera virtual o puramente imaginario y afuera existiera algo que sí es real, que es objetivo, que es material. Pero realmente lo socialmente construido está muy vinculado a la realidad material existente. Para entender este proceso tenemos que pensar en 3 pasos. Primero, existe un mundo real allá afuera. Después, nosotros como sujetos sensibles tenemos una experiencia de ese mundo real. Esa experiencia del mundo real se transforma en conceptos imaginarios, abstractos, ideas sobre el mundo. Y después nosotros agarramos estas ideas y conceptos abstractos imaginarios y los transformamos en comunicación, en el orden simbólico. Les damos forma, les damos sentido y los comunicamos con el mundo de una manera que todo el mundo pueda entender y que haga una relación con aquellos objetos que ya existen en el mundo. Específicamente me interesa que hablemos de lo socialmente construido como este pasaje de el mundo imaginario al mundo simbólico. ¿Cómo le damos sentido a nuestra experiencia del mundo y la estructuramos de una forma que se pueda entender para comunicarnos con lo demás? Para que podamos ponerlas en palabras, en símbolos, en iconos, en imágenes verbales y así darle un sentido más amplio que nos pueda relacionar con los otros y con el mundo. Hay 3 maneras en cómo nosotros anclamos este mundo imaginario al mundo simbólico. La primera manera como hacemos anclaje de los constructos sociales con los objetos abstractos del pensamiento es a través del nominalismo dinámico. ¿Qué significa nominalismo dinámico? Constantemente estarle poniendo nombre a las cosas. Pero estos nombres que les ponemos a las cosas no son estáticos, sino que nombramos a las cosas de manera dinámica, cambian con el tiempo. Lo que hacemos todo el tiempo es categorizar las cosas, ponerlas en pequeños grupos, ponerles categorías, ponerles títulos, ponerles una nomenclatura para saber que todos los animales que vuelan y tienen alas entran dentro de la categoría de pájaros. Esa es una manera de hacer una nominación dinámica de las cosas. Pero ¿qué pasa si algo puede volar y no tiene alas? ¿También entra en la categoría de pájaros o no entra en la categoría de pájaros? Otra característica importante del nominalismo dinámico es trabajar con las diferencias y las similitudes. Para que los grupos sean estáticos, tendrían que tener siempre las mismas características y las mismas diferencias que otros grupos. Pero no es así, porque las cosas cambian con el tiempo. Aún las especies pasan por procesos evolutivos. Eso hace que sea necesario que constantemente estemos actualizando estas categorías. Para que exista un tipo de solidez en la manera como funcionan estas categorías, las categorías no pueden ser puramente ideológicas o puramente imaginarias, sino que tienen que estar vinculadas a características materiales en el mundo. De hecho, este tipo de pensamiento es lo que nos ha ayudado a crear estos grupos de categorizaciones. Esto nos ayuda, por ejemplo, para poder distinguir entre supersticiones, religión y ciencia, que si no tuviéramos una manera de distinguir entre los 3, podrían ser grupos con muchos empalmes y muchas ambigüedades en común. A través del nominalismo dinámico es como le podemos dar sentido, organizar y categorizar el mundo que experimentamos. La segunda manera de anclar un constructo social al mundo material es a través de la mimesis o del proceso mimético. ¿A qué se refiere mimético? Repetición. Es copia de la copia de la copia de la copia. Muchas de las cosas que entendemos en el mundo las entendemos porque las hemos repetido muchas veces, aún antes de categorizarlas. Como por ejemplo los bebés. Muchos bebés aprenden a aplaudir aún antes de saber hablar. Antes de entrar al orden simbólico ya hacen cosas a través de la repetición y la mimesis. Muchos de los hábitos que tenemos como ciudadanos, el comer, desayunar, juntarnos, ir a visitar a tus abuelitos los domingos, tiene que ver con el hecho de que imitas hábitos anteriores aunque no encajen en categorías preestablecidas. Esa es otra manera como los constructos sociales acaban siendo estables porque se han repetido a través del tiempo muchas veces al punto de volverse también muy bien anclados en el mundo. El tercer proceso de anclaje de los constructos sociales al mundo material es el proceso ergónico. ¿A qué nos referimos con ergónico? Ergo, como de consecuencia. Quiere decir que la función viene antes de la forma. Como por ejemplo, podríamos explicar que los ojos de los pulpos y los ojos de las cabras son parecidos, no porque son de la misma categoría, no por repetición, sino porque acaban cumpliendo funciones similares. Se desarrollaron a través del tiempo porque la función que deberían desarrollar el ojo de estos animales que son de diferentes especies cumplía una función similar. Entonces podemos también entender que estos constructos sociales muchas veces son estables porque cumplen funciones similares. De hecho, la función que cumplen los constructos sociales pueden ser económicas, ideológicas, institucionales o sociales. Como por ejemplo podríamos decir que el arte acaba en un periodo determinado de tiempo cumpliendo una función social ergónica, porque tal vez el arte está tratando de subvertir la opresión, la falta de individualidad, la falta de capacidad expresiva o la falta de romanticismo sobre el mundo, pero no es porque todos los artistas compartan una categoría o un hábito repetitivo, sino
sino porque están tratando de responder la misma función, cómo expresar el espíritu humano en ese momento predeterminado de la humanidad. Si nosotros podemos aprender sobre un constructo social más rápido de lo que el constructo social mismo cambia, vale la pena estudiarlo. Cuando un constructo social cambia demasiado rápido y no nos da tiempo de entenderlo, tal vez no valga la pena estudiarlo. Pero algunos conceptos sociales y algunos constructos sociales han existido durante tanto tiempo que vale la pena dedicarle la intencionalidad para entender cuáles son sus causas sobredeterminantes y así entender qué función y qué papel juegan en nuestro campo simbólico. Estos constructos sociales son mucho más comunes de lo que pensamos. Esta teoría puede aplicar y puede ayudarnos a darle un sentido mucho más grande y entender muchas de las problemáticas actuales, como por ejemplo, qué es una mujer, qué es un hombre, qué es ser padre, qué es ser madre, qué es una institución, qué es un estado, qué es la soberanía, qué son los derechos humanos. Para entender todas estas cosas tenemos que entender que los constructos sociales son aquellos objetos abstractos, ideológicos y conceptuales a los cuales nos referimos cuando hablamos de teorías, cuando hablamos de ideas, cuando hablamos de objetos de ontología. Las cosas sobre las cuales pensamos no es el mundo directamente, sino que nosotros categorizamos el mundo, le damos un constructo social al mundo que percibimos y sobre eso es lo que normalmente creamos nuestras teorías y nuestras ideas sobre cómo funciona la realidad.